lo pongo a grabar para subirlo luego en el canal de YouTube, ¿vale? Y así también lo publicaremos en redes y demás. Si os parece, como luego ya os digo que va en diferido, vamos a ir comenzando. En principio, primero, bueno, simplemente presentarnos 2, 3 minutillos, después pasamos a hablar con Mireia y, bueno, luego ya hablamos un poquillo entre todos. Como os comentaba, la idea de estos webinars es hacer un poco una serie, más o menos uno a la semana, en los que cada día hablemos con una persona que nos cuente un poco su experiencia. Nos gustaría hablar tanto con personas con movilidad reducida, personas PMR, que desde su punto de vista personal, desde su primera persona, saben realmente, pues eso, cómo cambia la vida o cuáles son las barreras a las que se enfrentan y podernos un poco entre todos, ¿no? Buscar, más que buscar, debatir o hablar de soluciones, pero soluciones, digamos, reales que podamos aplicar mañana. No vamos a hablar de un proyecto maravilloso que de aquí a 50 años estaría bien que pasara, no. O sea, cosas, digamos, bajadas a la tierra. Y luego también nos gustaría hablar con perfiles un poco más institucionales, con asociaciones, entidades, que tienen el punto de vista, digamos, opuesto, por así decirlo, el punto de vista es un poco más el nivel que intenta paliar estas barreras. Por presentarme yo simplemente, Alfonso Escriche, yo soy ingeniero, soy emprendedor social, llevo pues 7 años más o menos con varios proyectos. Siempre he estado bastante más vinculado al mundo del autismo, al mundo del TEA, y ahora llevo un año vinculado en este mundo de la movilidad reducida. Yo no tenía ninguna experiencia, o sea, no conocía absolutamente nada de esto, y me metí por Carlos, por mi compañero, que él sí que es persona con movilidad reducida, y a título personal me comentaba las limitaciones que él tiene simplemente cuando se va con su hija a hacer turismo. Él conduce, él tiene la tarjeta esta europea de aparcamiento regulado y resulta, yo lo mismo no tenía ni la menor idea, que cada municipio en toda Europa aplica una normativa distinta. Entonces, en primer lugar, tú no sabes cuando te vas al pueblo de al lado, a la playa, a visitar lo que sea, no sabes dónde están las plazas donde puedes aparcar, pero es que encima resulta que igual aquí en Barcelona puedes aparcar en carga y descarga, te vas a la playa, a donde sea, y como la ley es distinta, zasca, multa. Entonces empezamos un poquillo a investigar sobre el tema y vimos que, sorprendentemente, no había un único Google Maps, por así decirlo, que nos ofreciera esta información. Entonces, a raíz de eso, hace un añito justo ahora, es cuando empezamos a crear nosotros Par4Dis con el objetivo este. Y yo ya termino. Si os parece, Mireia, lo que me gustaría es primero simplemente mencionar un poco, que nos contaras tu perspectiva, a nivel un poquito más personal. Y luego, si te parece, sí que creo que estaría muy interesante que nos contaras el trabajo que hacéis tanto desde el Instituto Goodman, que eres formadora, ¿no? Y luego desde Impactum, sobre todo, que es más personal tuyo. Bien, pues yo hace 13 años que soy persona con movilidad reducida a consecuencia de un accidente de tráfico y bueno, y desde al poquito de acabar del Instituto Goodman cambié de manera radical de lo que trabajaba por el maravilloso y apasionante mundo de la seguridad, hoy no sé ni hablar, de la seguridad vial, pero que realmente si no es vocacional pues es complicado. Es difícil de luchar contra esto, ¿no? Y bueno, empezó, ya te digo, supongo que por lo que me había pasado a mí, intenté como volver a empezar, ¿no? Un poco, y luego se ha convertido realmente pues, en mi oficio a día de hoy. Entonces, pues la verdad es que muy contenta porque por un lado, gracias al Instituto Goodman, pues bueno, intentamos, no me gusta la palabra formar, ¿no? Porque no es así directamente, pero bueno, sí que con nuestra experiencia, pues a los jóvenes intentamos que no tengan accidentes de tráfico y luego, por otro lado, la empresa que monté junto con 2 socios más, pues ya no vamos a jóvenes, sino que ya vamos a adultos que a veces nos cuesta hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, empezó un poquito por ahí y de eso ya hace 5 años y ahí seguimos. Lo único que, bueno, con todo lo que está pasando, pues la verdad que ahora un poco mal, un poco bastante mal, pero bueno, supongo que como el resto del mundo. Sí. Y Y ya está.
Con Impactum os centráis entonces en lo que sería, si no lo quieres llamar formación, llamémoslo, no sé, concienciación, no sé cómo lo quieres Sí, llamar, es más más así, orientado sí, a empresas, digamos, ¿no? O sea, lo que sería sí, riesgo laboral. Vale, exacto, sí. vale. Y en Entra el... dentro de la prevención de riesgos laborales, Sí. pero también son los grandes olvidados. Los accidentes in itinere o en misión son los grandes olvidados. Eso es lo que te iba a preguntar, porque, o sea, yo esto es algo que tampoco tenía ni la menor idea, pero sí que lo he leído bastantes veces, que la mayor parte de los accidentes Mm. laborales son por eso. Y realmente, o sea, ¿es el trayecto que haces desde tu casa hasta el trabajo o se refiere a, por ejemplo, un repartidor que tiene un Son accidente los realizando dos, su trabajo? son los dos. O sea, los accidentes in itinere son los que se producen yendo y volviendo al lugar de trabajo, y luego los de en misión son los que se producen por la consecuencia del trabajo en sí, como repartidores. Sí, sí, sí. Y ¿cómo, quiero decir, cuál es la mecánica? ¿Cómo haces esta formación, esta concienciación? Al final, el objetivo, digamos, es concienciar a la persona para que sea más respetuosa al volante, para que tengas más cuidado. O sea, ¿los accidentes se producen un poco también por cansancio, por fatiga o es un poco... Bueno, básicamente tocamos casi todos los posibles factores de riesgo, como es el cansancio, pero también hablamos de velocidad, alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Lo único que no nos centramos tanto en el porqué del accidente, ¿no? Sino muchas veces en explicar las consecuencias de los accidentes, Claro, porque tú ya sabes qué posibles causas hay de accidentes. ¿Sí? Ya sabes que si vas bebido, pues podrás tener accidente, o si vas deprisa. No hace falta que vengamos nosotros a explicar esto, ¿no? Pero sí que os podemos explicar qué ocurre detrás de un accidente, que eso pues por la televisión no se ve, ¿sabes? Y entonces ahí quizás las personas hacemos como una doble labor, ¿no? Por un lado visibilizamos también la discapacidad y por otro lado pues explicamos el porqué de nuestra discapacidad, que por culpa de un accidente que se puede evitar pues hemos acabado en silla de ruedas. ¿Mm? ¿cómo dirías, tú que lo has vivido en primera persona, que se produce el cambio? Quiero decir, no sé si quieres hablar de esto o prefieres no contar nada. Sí, Me refiero a me da nivel igual. Sí. un poco más personal, el hecho de repente pasar de la noche a la mañana, verte en silla de ruedas, me imagino que tiene que ser muy duro a nivel anímico, a nivel físico, a nivel psicológico. Hombre, sí que lo es, claro, claro que es. Lo que pasa que al principio, o al menos en mi caso, claro, yo tenía 25 años cuando tuve el accidente, que yo me pensaba que era súper mayor, pero no, luego resultó que no, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que en cierta parte, pues como que maduré bastante de golpe, porque desde que tuve el accidente hasta que salí del hospital, ya con alta total definitiva, es que pasó casi un año. Entonces, no es de la noche a la mañana. Sí que es verdad que cuando yo ingresé pues muy malita, ¿no? Ingresé muy mal, te haces una ligera idea de lo que es una lesión medular, pero va pasando un poco de tiempo y siempre como que tienes un poco la esperanza de que te curen, ¿no? Que te operen, pero luego te das cuenta de que eso no tiene ni curación ni por muchas operaciones. Entonces sí que es como un proceso de poco a poco, ¿no? Pero sí que se pasa mal, claro que se pasa mal. Lo único que, bueno, pues yo tuve la gran suerte de tener a mis amigos, a mi familia. Cuando estuve en el Instituto Goodman hay unos grandes profesionales. Entonces, y además muchos compañeros que estaban en la misma situación que yo. Con lo cual, pues bueno, se pasa mal. Pero bueno, te acabas, tampoco es acostumbrando a la palabra, Claro. pero sí que intentas pues volver a empezar otra vez. ¿Sí? Claro, y además, Jolín, entiendo que influye muchísimo, ¿no? El poder tener gente que te apoya como has tenido tú, o sea, o simplemente conocer a gente como tú que realmente ves que dentro de lo, evidentemente, que tampoco es el fin del mundo, por así decirlo, o sea, tú tienes una vida perfectamente normal, o sea, que no es tampoco tan, al final tú puedes seguir haciendo tu vida, simplemente tienes, pues bueno, adaptarte en algunas situaciones, ¿no? Porque tú, por ejemplo, sí que sigues conduciendo. Sí, sí, sí. En cuanto salí del hospital fue lo primero que hice. Intentar buscar una autoescuela, porque donde yo vivía no habían, bueno, no habían, sí que habían autoescuelas, pero no que tuvieran vehículos adaptados. Claro. Entonces, supongo que ahora en estos años ha cambiado, pero hace 13 años donde yo vivía no habían. Entonces, bueno, fue lo primero que hice, buscarme la autoescuela del pueblo de al lado y sacarme el carnet de conducir. ¿Tienes que sacarte un carnet distinto o no? Sí, claro, yo tenía Para el coche el adaptado me otro, refiero. claro, yo tenía el de que me saqué con 18 años
y tuve que sacarme uno nuevo. Pero no es no es teórica y práctica, es solo la práctica, la parte práctica. Tienes que aprender a conducir con las manitas. O sea, simplemente volver a examinarte de la parte práctica para... Sí. Y es similar, quiero decir, ¿tú encuentras problema en ese sentido a la hora de... ¿Te has cambiado de coche, por ejemplo, y te ha cambiado, digamos, la forma de conducir o no notas eso, pero no tienes ese problema? Pero a mí no me cambió el coche, me cambió el accidente, la manera de conducir. Me refiero Sí. si de un coche adaptado a otro, ¿hay Ah, de problemas de un coche adaptación o no? adaptado a otro. Sí, No, te acabas acostumbrando a las adaptaciones. Cada uno acaban con... Que no hay... tampoco te pienses que hay 10.000 adaptaciones. esa era mi pregunta. ¿Es una No, cosa, no, digamos, no. estándar o...? Es bastante estándar, sí. Al menos para lesionados medulares, o sea, Sí. que la adaptación tiene que estar al volante y la palanca al lado del freno, es bastante estándar. Puedes encontrar que el aro del gas lo lleven detrás del volante, otros delante del volante. eh, Hay varias, pero no hay muchísimas. No. Y a la hora de... Con lo cual, a la hora de cambiar de vehículo, pues te adapta rápido. Otra cosa que te quería preguntar, más a nivel curiosidad que otra cosa, porque he hablado con, bueno, con muchas de las personas de las que he hablado, sobre todo más en municipios pequeños, los que no conducen nos dicen que tienen muchísimo problema a la hora del transporte por los taxis adaptados. Por ejemplo, estuvimos hace poco en una tabla de accesibilidad en Sant Cugat y compartíamos mesa con un taxista que tiene un taxi Mm, adaptado y nos mm. comentaba que la mayoría de las quejas, entre comillas, de las protestas que se encuentran es porque hay muy poquitos taxis adaptados, básicamente porque no les sale rentable el mantenerlo. O sea, no hay apoyos a nivel de ayuntamiento o de quien sea para eso. Entonces veían que muchas personas que con la silla de ruedas no pueden utilizar el taxi normal porque no les cabía simplemente, que están súper limitados en el pueblo. A ver, yo no soy muy usuaria de taxi porque al conducir yo, pues casi siempre me desplazo con el mío. Sí que es verdad que he tenido que ir muchas veces a otras zonas y que he tenido que coger trenes o lo que sea y sí que he utilizado el taxi. Pero yo sí, a lo mejor me echo tierra encima, pero si puedo evitar un taxi adaptado, lo evito. Más que nada porque me he encontrado que algunos, el tema del cinturón detrás, porque te subes en tu propia silla. Sí, sí, sí. Entonces, yo mucho control de tronco no tengo. Entonces, si no estoy muy bien sujeta, voy bailando mucho en la silla. Entonces, yo prefiero uno normal. También es verdad que soy pequeñita y entonces puedo desmontar la silla y me puedo pasar un asiento. Entonces, pero sí que es verdad que hay pocos taxis adaptados. Pero tampoco tengo cifras exactas de cómo va la demanda y entonces no sé. Supongo que en poblaciones pequeñitas pues es normal que haya pocos taxis. Claro, ya en capitales pues quizá haya más. Mm. Claro, aquí por ejemplo en Barcelona sí que tienes un servicio que lo puedes solicitar, pero por lo que nos han comentado siempre debe de estar bastante saturado en el sentido de que hay bastante más demanda Claro. de la oferta. Y respecto al tema, volviendo un poco más a lo que es Parfordis, el tema de las plazas reservadas con matrícula, que es una cosa que en principio solo se aplica en Cataluña y en algún otro, en algún otro, en muy poquitos municipios del resto de España. El hecho de que tú tengas tu plaza con tu matrícula, que solo puedes aparcar tú, creo que lo puedes pedir en tu casa, ¿no? Y en el trabajo. ¿Tú eso lo usas? ¿Y qué te parece? O sea, ¿tú ves algo, lo ves positivo o Yo, negativo? yo la usaba hasta que la empezaron a usar otras personas, la Pero, ¿qué mía. significa que lo empezaron a usar otras personas? Bueno, porque tengo la gran suerte que donde vivía antes, al lado había un bar. Entonces la usaban todos los del bar menos yo, básicamente. Y Entonces siempre me ante decían, esa no, no, situación, cuando ¿qué llegues haces? pita, pero no se trata de cuando llegue pito, ¿no? Se trata de Ya, que no aparques, porque está mi matrícula. Ya está, no, exacto. no hay más. Yo no voy usando las plazas de otras personas que tienen matrícula. Y mira que a lo mejor dices, mira, es que como yo también voy en silla, uso la tuya. No, yo creo que entre compañeros pues nos tenemos además
que apoyar, ¿no? O sea, no se me ocurriría jamás aparcar en una plaza que tenga matrícula. O sea, a no ser que me equivocase o algo así, pero vamos, no. Entonces la gente, pues a veces quiero entender que no es consciente, no creo que... Quiero entender que no lo hacen expresamente, pero a veces da Pero rabia. igual no lo haces expresamente, por ejemplo, yo me pongo en la situación, ¿no?, de una persona. Dices, jolín, pues simplemente tengo que bajar 3 minutos a comprar aquí y ya está. Sí. Claro, pero ¿no? ¿Hasta qué punto es lícito o no es lícito? Yo te lo preguntaba también por el hecho de que yo soy de Zaragoza. Yo llevo aquí en Barcelona, bueno, ya casi 4 añitos, pero vamos, no sabía esto de las plazas con matrícula reservada y me llamó mucho la atención, porque desde fuera yo lo pensaba como una forma, digamos, poco eficiente de aprovechar el espacio, ¿no? Porque dices, es un sitio que, salvo que sí que sea verdad que la estás utilizando todo el tiempo, está desaprovechado. Pero Sí, es claro, verdad. por otro lado, tú ves lo que te encuentras en el resto de ciudades donde no está regulado y es que eso es sálvese quien Eso es pueda. una locura, sí. Porque además hay muchos sitios fuera de aquí que las plazas no tienen matrícula, las que son libres, o bueno, o ya no fuera de aquí, las que son libres, las usa muchísima gente que no las necesitan realmente. Es decir, las utilizan gente que tienen la tarjeta del abuelo, que tienen la Claro. tarjeta fotocopiada, que la persona que realmente es titular no va con ellos en ese momento. Entonces, a mí eso me cabrea muchísimo. Porque mira, que aparquen en un momento en la mía porque han ido a comprar el pan y ponen los 4 intermitentes o han ido a buscar, bueno, nos puede pasar a todos. Pero utilizar realmente una tarjeta cuando no es tuya y no la necesitas, eso ya no es, lo he aparcado un momento para una necesidad. Entonces eso sí que me molesta más. Sí, sí, no, y el tema del fraude es algo que preocupa en general a bastantes ayuntamientos, porque al final, Sí, tal y como está montado hoy en día el sistema de las tarjetas, no tienes tampoco una forma óptima de saber si estás cometiendo fraude o no, porque legalmente, si yo llevo a mi abuela y mi abuela tiene tarjeta, yo sí que tengo derecho, pero claro, ¿cómo verificas que en efecto la estás llevando? O sea, claro, en, eso tiene en que ser teoría que... legalmente solo puedes poner una multa a la persona si en el momento en el que, ¿no? El momento en el Correcto. que el guardia o el mozo lo ve, Ujú. no estás con la persona, pero claro. Si no, no puedes. No Y puedes de hecho multar. nos habían contado incluso que si tú llamas a la grúa y viene la grúa, llevas el coche y tal, si antes de que la grúa haya enganchado el coche y lo haya levantado, el dueño del coche llega, lo pone en marcha y se va, no le pueden multar y no se le pueden llevar el coche. O sea, tiene que ser que se lo lleven antes de que tú te vayas. No lo sé. Yo creo que al igual que hay organismos que extienden, ¿no?, este tipo de tarjetas y te piden una acreditación de la discapacidad, etcétera, etcétera, creo que tendrían que tener la obligación de, como mínimo, que pobrecitas las personas que luego fallecen, tener la obligación el familiar de devolverlas. Eso Sí. como mínimo. Lo mismo que se extienden, pues que se recuperen de alguna manera. Sí que es verdad que luego las puedes fotocopiar y tal, pero ya no es tan, ¿sabes? Ya da como más pereza, ¿no? Hacer fotocopias, el plastiquito, ya se nota más. Pero tener una tarjeta, además, como las tienden a veces con bastantes años, pues claro, a veces pasan años y es verdad que la persona pues no está. Sí. Mm. Claro, ahí lo que pasa que en teoría, en el País de las Maravillas que digo yo, lo que debería suceder es no tanto, ¿no?, que la institución, que el ayuntamiento, el municipio, tenga que ir detrás tuyo a comprobarlo, a pedírtela, a quitártela, ¿no? Que Ujú. sea, que haya una buena concienciación y que los propios ciudadanos no Uy, hagamos ese fraude, porque al final, sí. o sea, yo viéndolo desde fuera, yo pienso, si yo hago uso de tu plaza de forma fraudulenta, por así decirlo, te estoy Ujú, provocando a ti una molestia, pero bueno, incluso siendo egoísta, incluso si no pienso en ti, tú ujú. vas a tener que aparcar en otro sitio y tú también vas a molestar a otra persona. Igual tú estás molestando al transportista que tiene que dejar, que tiene que descargar. Claro, el Claro. transportista está trabajando, tiene que descargar, va a parar igualmente y va a Mm. taponar igual un carril que va a provocar, o sea, al final, ¿no? Eso Si es. todos tenemos un poquito de buena conciencia. Mm.
Ya, pero ese es el problema. Bienvenida al mundo real. Y en eso estás tú. Lo intento, lo intento, lo intento. Sí, es verdad, lo Oye, intento. si queréis, por Pero cierto, comentar algo, abriros el micro, sin problema. O sea, que mm, ahora ya vamos un poco cerrando, por así y decirlo. en la calle aún, pero ya no te cuento en centros comerciales. Lo de centros En comerciales centros es comerciales brutal. donde el parking es privado, Claro, claro, que ahí no hay control. claro, eso es. Allí ya es brutal. Pero bueno, Claro. la calle aún creo que, bueno, no, la gente que lo hace sin mirar a los lados antes de poner la tarjeta, la pone y punto, y se va. Y si no, lo que hacen muchos es que la meten en el borde, de delante del volante, en el borde, y así no se ve si está caducada o no. Ah, Y la meten, y la meten ahí. Y claro, entonces no pueden multar, porque no se ve bien si está claro. caducada o no, o si es titular o lo que sea. Claro, que Sí, fíjate sí, que ahí sería tan sencillo como poner yo qué sé, un código QR o cualquier cosa en la propia tarjeta, ¿no? Y que el guardia o quien sea pueda escanearlo y ver la información. Y que tengas, igual que ahora tú tienes la obligación de que la tarjeta sea visible, tener la obligación de que ese código QR sea visible, punto. ya, Algo tan sencillo como eso. sí. No, sí, ideas hay muchas, pero claro. Y no, además claro, estas cosas que se gestionan a tantos niveles de administración, si ya la administración va despacio, Es difícil, pues en es esto difícil. mucho más. Pero bueno, por lo menos, no sé, ¿cómo lo ves tú? Quiero decir, de unos años atrás a ahora, ¿tú crees que vamos mejorando o seguimos igual de cazurros? A lo mejor algo han mejorado, pero en cuanto a lo de, lo de los aparcamientos, yo creo que seguimos igual de cazurros. O sea, que falta todavía. Bueno, de hecho, Yo creo que sí. Y mira que ¿fueron aumentaron estas las multas y navidades? todo, el precio, pero... Dime, perdona. No, que digo, que no me acuerdo si fueron estas navidades o hace no mucho, que sacó la DGT la campaña esta de no aparques en mi sitio. Que era Sí, una serie de anuncios que básicamente eran eso. Respétame, coño. ya, pero yo Ya. creo que quien respeta lo hace todo el año, ¿no? O sea, no, nunca lo haría. Y luego hay gente que a lo mejor es verdad que a lo mejor por desconocimiento, ¿no? Quizá lo hacen de una manera inocente, ¿no? No, creo que a veces no piensan en lo que nos supone a lo mejor a nosotros que ocupen esas plazas, porque hay muchos sitios en batería que yo no puedo aparcar en una plaza normal. Las personas que vamos en silla y que además conducimos, necesitamos las plazas Claro, porque un son más espacio. grandes. No, no, no es por estar más cerca de la puerta del Sí, establecimiento, sí, es sí. Porque para poder necesitas sacar la respaldar silla. la silla. Claro, Claro. entonces no sé si hasta ese punto hay gente que lo hace, bueno, quiero entender que lo hacen por desconocimiento, pero vamos, que ya hace mucho tiempo que las personas en silla conducimos, como para que Sí. Hombre, no, no lo tengan claro, ¿sabes? evidentemente. Vamos, queremos pensar que la gente tampoco lo hace con malicia intencionadamente, No. pero claro, una cosa es no hacerlo con malicia y otra cosa es no tener un mínimo de empatía, ¿no? Para pensar, oye, pues si esta plaza está reservada, yo qué sé, será por algo. Aunque no conozcas a nadie, aunque no la hayas Ujú. visto nunca, no sepas de qué se trata, si está reservada, Está reservada. por algo Claro, será. yo no voy aparcando por las puertas de los garajes, Claro, ¿no? claro. Porque es un Pero garaje, ves, está ahí reservado, igual ¿no? sí que. Ahora que has dicho lo del garaje, ahí sí que es cierto que influye la información, claro, porque yo en el garaje, o sea, yo cuando me saqué el carnet me enseñaron que esta señal significa que esto es un garaje, esto es un vado y no se puede aparcar. Claro, pero igual no conozco, ¿no? No sé exactamente esto que veo qué significa, porque esto sí que me lo he encontrado yo en un montón de municipios, el tema de la señalética, que es completamente distinta. O sea, en algunos sitios la plaza reservada es amarilla, en otros es azul, en otros es blanca, no me acuerdo en dónde fue, que era roja con el dibujito en blanco. O sea, te encuentras también un poco las diferencias estas que al final lo ves, porque tú ves que es algo marcado, si es algo marcado, evidentemente es algo regulado. Aparte, No, creo que pero el también símbolo sería creo que es necesario un poco universal, el... ¿no? ¿El El qué, perdona? símbolo es, yo creo que el Sí, no, el símbolo símbolo es, o sea, es esté pintado de inevitable. blanco o de azul Es decir, o... también es cierto que muchas veces el símbolo está borrado. O sea, te Bueno, encuentras, te encuentras muchas veces que sí que ves como restos de una marca y tal, pero no se ve claramente.
tampoco es excusa, evidentemente tampoco es excusa. Pero no sé, yo también pienso que eso sí que es una cosa que debería hacerse, el unificarse la señalética en toda Europa. O sea, si se supone que la normativa debería ser, si no igual, muy similar en toda Europa, coñe, vamos a hacerlo lo más parecido posible. Sí, lo que pasa que, bueno, es reunirte, entiendo, a nivel europeo, decidir un color y luego ponte a pintar y a cambiar placas y de todo. Entonces, no sé, No claro, es yo creo algo que como trivial, es a evidentemente. nivel de ayuntamientos es muy complicado. Es muy complicado. Pero vamos, que como mínimo saber dónde tú vives. Ya no pido más allá, pero al menos tu zona, tenerla clara dónde se puede aparcar y dónde no. Al menos eso. Si os parece, vamos a ir cerrando, dado que además nos vamos a quedar ahora ya dentro de poquito sin, sin tiempo. No sé si queréis comentar algo vosotros, Amaya, Josep. Uy, Carmen, que se me ha vuelto a salir, tengo que admitir. Sí, buenas Eh, tardes, Alfonso. Yo buenas. sí que me gustaría comentarle un poquito una cosita a Mireia. Sí. Bueno, yo soy Amaya Barredo, soy concejal de Movilidad y Espacio Público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Bueno, un ayuntamiento que lleva bastantes años trabajando en varias áreas de alguna manera para intentar, lógicamente, facilitar a este colectivo de personas, pues eso, su mejor y mayor movilidad, ¿no? De mí depende también todo lo que es la configuración del espacio público y también la asignación de las plazas de movilidad reducida, ¿no? Para aparcamiento. Y bueno, en ese sentido, nosotros en la ciudad, y por dar una aportación, ¿no? Sí que es cierto que todavía tenemos muchas mejoras por abordar en muchos de los sentidos, ¿no? Pero referido un poquito a las plazas, bueno, estamos adaptando ahora a todas las dimensiones establecidas, porque sí es cierto que teníamos algunas con dimensiones menores y bueno, y haciendo un diagnóstico y un inventario de todas las que teníamos en la ciudad, pues nos hemos dado cuenta de que algunas no cumplían las dimensiones, otras tenían una configuración que no favorecía para nada pues, el acceso a la acera o al espacio público, nos hemos encontrado obstáculos por el camino, es decir, hemos puesto un póster, una papelera cerca de la zona donde se abre el vehículo, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? Lógicamente, bueno, la pintura en nuestro caso también es otra de las deficiencias que claramente tenemos señaladas, pero no así, vamos a decir, el grado de utilización de las mismas, porque en estos momentos lo que estamos viendo, es decir, la ciudad está sufriendo un cambio bestial a favor de lo que es la movilidad sostenible, cada vez tenemos más desplazamientos de peatones, más desplazamientos en bici, más desplazamientos en patinetes y está reduciéndose mucho la movilidad en vehículos, ¿no? A favor también del transporte público. Y entonces estamos viendo pues, que las plazas, aun cumpliendo el marco legal, es decir, estamos dentro de los ratios legales establecidos de X plazas por habitantes, no se están ocupando de una manera, vamos a decir, que valoramos como suficiente. Hay muchas plazas que no se ocupan. No sé aquí si Mireia tienes alguna aportación que hacer, igual es que, no sé, que dentro de la ¿No se configuración... ocupan, pero No, porque no tenéis usuarios? sí, hay cada vez, yo creo que menos usuarios del vehículo con movilidad reducida. No sé si también están dentro de la dinámica que lleva la ciudad, ¿no? De usar más transporte público. El transporte público también, en la medida en que introduces tranvía, vamos a decir, en superficie, lógicamente es un medio de locomoción maravilloso, pues porque, bueno, están todas las plataformas a nivel de acceso, no sé si es por esa una de las causas, ¿no? Pero sí que estamos viendo que últimamente tenemos que, o sea, debemos de seguir cumpliendo los ratios, lógicamente, pero ojo, es que con el déficit, vamos a decir, de aparcamiento o la presión que estamos marcando en el aparcamiento porque estamos reduciendo muchas plazas, ¿no? En este caso no estamos reduciendo en la misma proporción y nos lo tendríamos que plantear, ¿no? Y no sé, ahí no sé si tenéis estudios o habéis trabajado un poco en esa línea de ver si también hay un cambio en el transporte modal, ¿no? O en la movilidad de vuestro colectivo o no. Aquí de momento, si ha variado ha sido poquito, porque yo precisamente soy bastante usuaria del vehículo porque coger un tren es una odisea. Los tranvías sí que es verdad que he estado fuera de aquí y están a ras de suelo y van fantásticos, pero aquí, por ejemplo, los trenes es muy difícil una persona con movilidad reducida coger un tren.
es muy complicado, porque las paradas no están a ras de suelo, el andén hay unos desniveles tremendos, entonces yo me alegro que donde estáis vosotros, pues cada vez la gente ocupe menos esas plazas. Primera, porque a lo mejor hay menos usuarios, que también me alegraría, y segunda, porque a lo mejor utilizan más el transporte público. Entonces, creo que a lo mejor sí que debéis, ¿no?, hacer un estudio, a lo mejor si eliminando algunas, pues sigue igualmente la misma demanda cubierta. Sería otra opción, sí. O no sé, o mediante alguna asociación que lo puedan Tendríamos que buscar la preguntar. fórmula porque incumpliríamos la ley, la norma, claro, Ah, el marco legal, ¿me entiendes? ¿Por Claro, qué? ¿Por qué en incumpliríais estos... la ley? ¿Perdona? ¿Por qué incumpliríais la ley? Porque hay establecido un número de plazas por habitante. Ah, vale, que pensaba que decías, vale, sí, claro. Claro. Y el tema es que no se llenan, bueno, no sé, y muchas no se utilizan. Entonces, ya no es que se llenen o no, pero si bueno, están dando servicio a una persona, pues bien diseñadas están, ¿no? Pero si no se utilizan, pues es una pena tener un espacio vacío. Claro, sí. Lo que pasa, claro, si por ley las tenéis que cumplir. Sí. Y las podéis... Ay, perdón. No. Yo, perdona, Maya, yo también soy como Mireia, la saludo, que hacía muchos años que no la veía, habíamos coincidido en Vaya. Goodman, yo también soy usuario de silla de ruedas a raíz de una lesión medular. Y estoy en Girona, en Cataluña, y estoy en una asociación que somos 5.000 socios, todas personas con discapacidad. Y yo la gran mayoría de gente que conozco y conduce, la mayoría de la gente se desplaza con vehículo propio, porque hay muchos problemas, lo que decía ella, con el tren es una odisea, es casi imposible. Y con el autobús muchas veces coincide que cuando vas a utilizar el autobús hay algún fallo, no funciona bien la rampa, hay algún problema, o hay algún coche, no pueden despegar la rampa, etcétera. Yo, es al contrario de tu punto de vista. Yo creo que hacen falta, por ejemplo, en Gerona, hacen falta más plazas. Porque es eso, hay mucha gente que utiliza fraudulentamente la tarjeta o realmente lo que decía antes Mireia, que lo ha explicado muy bien. Hay un uso muy inadecuado muchas veces de la tarjeta. En mi opinión y por lo que yo he visto, ahí las plazas de PMR faltan todavía más. Porque hay veces que vas, por ejemplo, a un centro de la ciudad y no encuentras plaza. Sí que es cierto que, por ejemplo, en Barcelona puedes aparcar en zona azul, zona verde, no te ponen ningún problema, en cargas y descargas. Pero lo que son plazas de PMR, yo creo que tendrían que haber más, al menos mi realidad, lo que yo he visto y lo que conozco de mis compañeros. ¿Vosotros tenéis, Josep, algún estudio hecho del uso real que se hace de las plazas o tampoco tenéis idea? Que yo sepa aquí a nivel de Gerona no. A nivel de Gerona no. Pasa que sí que se ha detectado, por ejemplo, en prensa han salido casos, campañas que han hecho, por ejemplo, la policía local de Sal. Sal es una población una conurbación que está enganchada a Gerona. Y allí hicieron una campaña de control de tarjetas fraudulentas. Y por desgracia encontraron mucha gente, muchos usuarios que llevaban lo que decía antes Mireia, ¿no? De gente que se ha muerto un familiar y que no dan de baja la tarjeta y la van utilizando ellos. Y sí que se hacen campañas por parte de ayuntamientos y siempre detectan gente, por desgracia. Pero te digo... Perdonad que os corte un segundo, que se nos va a cortar la videoconferencia en 1 minuto y medio. Si os parece, lo que voy a hacer es cerramos directamente la sesión esta, la vuelvo a abrir, volver a pulsar en el mismo enlace para volver a entrar. El mismo enlace, ¿eh? Sí. Vale. Os cierro y volvemos a entrar.